¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos un entrenamiento virtual y cómo tenemos que planearlo? Voy a retomar. Les mostraba un poco esta hojita. Y me decía el equipo técnico que aquí fue donde nos quedamos, así que voy a retomar desde ahí. Les mostraba esto, la importancia de los KPIs, de definir cuáles son los comportamientos conductuales claves que yo quiero trabajar en un entrenamiento, porque esto va a ser, si quieren verlo de alguna manera, el cimiento que me va a permitir ir escalando el entrenamiento. Así que ese es como mi punto de partida. Lo segundo, y que se vuelve muy clave, es tener la claridad del objetivo. Lo tercero es generar los incentivos para que la gente se conecte a un entrenamiento virtual. Esto no se da por generación espontánea. La gente no se acerca a un entrenamiento virtual porque sí. Y estoy hablando de las compañías. La mayoría de ustedes que están acá están conectados porque les interesa, porque tienen algún trabajo vinculado con esto y porque hay un interés en el tema. Pero cuando hablamos de entrenamiento corporativo, no necesariamente pasa por ahí. No necesariamente la gente se acerca al entrenamiento espontáneamente. Entonces, acercarnos desde gamificación, desde incentivos motivacionales, hace que para la gente sea muy atractivo, ¿ok? Y hace que haya un engagement diferente, ¿vale? Entonces, eso pasa por ahí. Y lo cuarto, que va a ser muy clave, es el proceso del diseño instruccional. Eso se vuelve muy angular hoy en día. De hecho, hay gente profesional en diseño instruccional. Nosotros tenemos en nuestra compañía un área de diseño instruccional porque hoy se ha vuelto algo que me determina la importancia, me determina la calidad del entrenamiento que yo voy a tener. Porque de alguna manera el diseño instruccional me ayuda a que la secuencia tenga lógica, eh, que las actividades que pongamos estén concatenadas con todo lo anterior que hemos hablado, con los KPIs, con los objetivos del entrenamiento, con la gamificación, con los incentivos. Entonces, esto ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, eso se va a volver muy claro. Entonces, esa es la parte de cómo nosotros diseñamos un entrenamiento. Vuelvo e insisto, son 4 cosas, que los KPIs estén claros, tener muy metido en la cabeza cuál es el objetivo que quiero con ese entrenamiento, si es que quiero actualizar información, si es que quiero desarrollar una habilidad, etc. El tema de incentivos y gamificación. Y por último, pues, tener mucha claridad sobre el diseño instruccional, ¿sí? Y de alguna manera invertirle tiempo al diseño instruccional. Esto va a ser muy clave en el proceso, ¿ok? Así que, bueno, este es como parte de la primera parte que nos funcione esto, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de las metodologías, que es la segunda parte, yo ya lo planeé bien, estos 4 puntos, tengo que pasar a metodologías. Hablamos de 2 puntos muy claves. Primero es la definición de quién es cuáles son los datos de la gente que vamos a trabajar. Entonces aquí hablamos mucho que tenemos que definir muy bien cuál es la población, y cuando población nos referimos si es que son gerentes, si es que son jefes, son gente de servicio al cliente, son gente de ventas, son operativos, son administrativos, cuál es el rol de esta gente en la compañía. Esto va a ser muy importante definir la población. Después, ¿cuánta gente quiero impactar? Porque la masividad va a ayudarme a escoger cuál es la metodología más adecuada, ¿no? Eh, el otro punto aquí fundamental, ya empezamos a hablar de generaciones, accesibilidad y herramientas. ¿Qué son estas 3 cosas? Las generaciones, hemos oído hablar infinidad de veces de la importancia de mirar qué generación estoy impactando, porque sabemos que hay generaciones que tienen mucho más cercanía a la tecnología y son más tecnológicamente ávidos, y después hay otras poblaciones, le hace baby boomers o otros, que tal vez la tecnología no es su fuerte, entonces tenemos que mirar qué generación estoy impactando. Y lo otro que se va a volver muy clave es qué accesibilidad tengo. Porque hay muchas de estas herramientas de entrenamiento virtual que pueden ser herramientas offline, que digo que no están en vivo, ¿ok? Entonces hay que definir esto muy bien. Y lo otro es qué herramientas tiene la gente. Si tienen dispositivos móviles, si tienen computadoras, si tienen televisor, hay que definir muy bien esto, ¿sí? Porque dependiendo de la metodología puedo trabajar, dependiendo de las herramientas puedo escoger una metodología u otra, ¿no? Eso es lo que nos va a pasar. Entonces, eso se vuelve muy clave.
Y cuando hablamos de esto, va a ser muy clave mirar qué tan actualizable es la información que voy a dar o qué probabilidad de actualización tengo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo estoy entrenando o estoy haciendo un entrenamiento virtual de una información que yo no voy a actualizar prontamente, pues probablemente una herramienta como el e-learning se vuelve una herramienta clave y se vuelve una herramienta válida. Si, por el contrario, es una información que yo voy a estar actualizando constantemente, pues un e-learning no es la herramienta más recomendable. Porque una vez yo cierro un e-learning y hacemos lo que se llama técnicamente un paquete SCORM, abrirlo casi para actualizarlo me va a costar lo mismo que hacerlo de nuevo. Entonces, herramientas o informaciones que van a ser actualizadas muy constantemente, pues probablemente ahí tengamos que escoger otras metodologías. ¿Cuáles son las metodologías más usadas? Y aquí les hice un grafiquito como para que las tengan en cuenta. Esto es lo que más se conoce eh, en temas de entrenamiento virtual, los e-learnings, los micro-learnings y los webinars, esto que estamos haciendo hoy. Los e-learning son los cursos virtuales tradicionales que conocemos, que están subidos sobre plataformas o sobre páginas web. Los microlearning son estas secuencias de información que son muy pequeñas, pero que concatenadas me dan un conocimiento. Y eso se usa mucho hoy en día. Por ponerles un simple ejemplo, cuando uno de pronto empieza a perfeccionar algo como coloquialmente cocinar y empieza a ver recetas pequeñas de 2, 3, 4 minutos en YouTube y termina sabiendo cocinar, pues eso de alguna manera no formal es un proceso de microlearning, ¿no? Que voy aprendiendo de pastillas pequeñas. ¿Sí? Y los webinars, esto que estamos haciendo hoy, eso es lo que más se conoce. Sin embargo, en el mundo de formación hay muchísimo de metodologías. Y voy a nombrarles algunas. Tenemos los streamings, tenemos videos interactivos, tenemos rapid learnings, que son pastillas de información muy cortas de conocimientos muy específicos, tenemos las infografías, tenemos videos educativos. Hoy, volviendo a lo del COVID, cuando nos mandan un video de cómo lavarnos las manos, eso es un video educativo. Y tenemos lo que más se habla hoy en día, en la comunidad educativa, que son el aprendizaje ubicuo, que es una cosa maravillosa. El aprendizaje ubicuo nos habla de crear ambientes de aprendizaje donde el estudiante aprende todo el tiempo. ¿A qué nos referimos con ambientes o ecosistemas de aprendizaje? Y es que la persona, cuando le creo la ruta, él tiene un podcast que va oyendo de su casa al trabajo. Llega a la casa y tiene unas tareas en su computadora. Vuelve a su casa y tiene algunas cosas que puede hacer a través del televisor. Desde su tablet hay otras tareas que puede ir haciendo. Entonces vamos generando en toda su experiencia de vida un ecosistema donde él va aprendiendo constantemente. Entonces, esos son parte de lo que se busca hoy en día en ciertos aprendizajes más continuos. Si se dan cuenta, por ejemplo, para actualizar una información, pues un aprendizaje ubicuo no sería la herramienta más adecuada, ¿sí? Porque probablemente el aprendizaje ubicuo sea cuando quiero que la gente se aprenda un proceso largo, extendido, donde van a durar 4, 5, 6, 7, 8 días en ese proceso de aprendizaje. No si quiero lanzar un nuevo producto. Probablemente si quiero lanzar un producto, un streaming con el gerente general de la compañía sea una herramienta muy potente porque me permite bajar en 45 minutos una información específica, clara, concreta, que nos da un avance. Pero bueno, en fin, ese es un poco las metodologías que tenemos y es donde tenemos que empezar a seleccionar, ¿sí? Entonces, hay técnica para seleccionarlo, pero fíjense que si nosotros logramos definir, y voy a devolverme un poco, si logramos definir muy bien los KPIs, los objetivos, el tema de los incentivos que queremos para el entrenamiento, hacer un muy buen diseño instruccional, definir muy bien las poblaciones, los recursos que tienen, y vamos haciendo toda esta bajada, pues es mucho más fácil ir descartando
herramientas que sé que no me van a servir. Y ya sé que algunos de ustedes al oír esto pueden estar pensando, oiga, este entrenamiento que estaba pensando hacer de esta forma, eh, tal vez me sirva hacerla de otra, ¿no? Entonces pasa un poco por ahí, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte que les contaba sobre cómo escoger una metodología. Y el tercer punto es cómo medirlo, ¿ya? Y aquí les hice esta laminita que nos permite verlo muy claramente. Nosotros hemos encontrado aquí 4 momentos, bueno, y no solo nosotros, esto es un sistema de medición muy normal hoy en el mundo de la educación. Lo primero que yo tengo que medir es que la gente asista o por lo menos me lleve el curso. Esa es como la primera medida, porque lo primero que me da como información es, oye, esto se dio, ¿listo? Lo segundo es que el conocimiento de la gente lo tiene. Entonces, hacer una evaluación virtual del curso que se les dio es como mi segunda instancia. Hoy en día, herramientas para hacer evaluaciones virtuales son infinitas, infinitas. Entonces, ahí podemos sacar el segundo paso. Y el tercero es poder crear herramientas virtuales, que también hoy existen herramientas como SurveyMonkey, Google Forms, Microsoft Forms, hay muchas, que me permitan hacer un seguimiento de los KPIs, es ver si la gente, esto que yo definí como los comportamientos que ellos quieren que hagan, lo están aplicando. ¿Sí o no? O escalas de 1 a 10 o de 1 a 5, uno quiera medirlo, pero mirar si la gente está realmente aplicando el conocimiento que tiene. Que lo sepa no significa que aplica, ¿sí? Eh, Siempre me gusta poner un ejemplo muy sencillo de esto. Que la gente sepa algo no significa que lo aplica. Eh, Muchos sabemos que comer azúcar no es bueno. Eso no significa que no la comamos. O muchos fumadores saben que fumar no está bien y que les hace daño a salud, pero igual lo hacemos, ¿sí? Eh, Muchos sabemos que hacer deporte es bueno para nosotros, no significa que lo hagamos. Ese es el contexto, ¿no? Entonces, por eso sí, tan angular en esto, rastrear la aplicación de los conocimientos. Y tercero, y cuarto, perdón, es ver el impacto. Y aquí lo que necesitamos es crear mediciones que me permitan saber si la aplicación de estos KPIs están mejorando el performance de la compañía y de los KPIs que yo tengo de negocio, bien sea ventas, bien sea retención, sea el indicador que sea, pero generar las mediciones que me permitan. Si yo logro encadenar estas 4 cosas, asistencia, conocimiento, aplicación e impacto en el negocio, estoy logrando que mi entrenamiento virtual tenga sentido. Y tiene sentido por una cosa sencillísima, y es que en algunas conferencias que hemos dictado y que probablemente algunos de ustedes han visto, hablamos mucho de que la gente trabaja por el propósito, porque hay algo superior. Y entonces cuando estas 4 cosas funcionan, la gente empieza a ver que el propósito de la compañía se cumple, su propósito personal se cumple porque se sienten exitosos. Y entonces la gente empieza a engancharse más con el entrenamiento. Pero piénsenlo para ustedes mismos. Si yo hago un entrenamiento y no veo que mi performance mejora y mi compañía vuelve y me dice, oye, y hay otro entrenamiento y hay otro curso virtual y entra a la plataforma para que hagas cursos virtuales, pero eso no me está a mí haciendo que yo mejore mi forma de trabajar y yo no me veo más exitoso en mi trabajo, ¿por qué entraría a hacer yo otro curso? Entonces, esto pasa por ahí, ¿no? Entonces, esto es muy interesante en el contexto del entrenamiento, ¿no? Entonces, ese es el tema de medición. Eh, y yo quería empezar y ya para pasar un poco a las preguntas, que me encantaría oír qué preguntas tienen y cosas que les pueda contar y dudas que se les generen, eh, que es lo más valioso de este espacio. Voy a abrir aquí. Bueno, si tienen preguntas, aquí tengo abierto un chat, así que por favor escríbanme las preguntas que tengan, que creo que es lo más valioso de este proceso. Quiero contarles 2 casos. Uno tiene que ver con un cliente nuestro que trabaja en el sector agro y ellos nos pusieron un desafío a nosotros muy interesante y es que eh, nos pidieron que los ayudáramos con una escuela de ventas, una escuela comercial, que les hiciéramos montar una escuela comercial para Centroamérica. Eh, pero lo lindo de esta historia es que
ellos nos dicen, mire, la gente está en Centroamérica, eh, nosotros solo teníamos operación en Guatemala, operación donde ellos era el único país donde no estaban. Eh, entonces nos decían, oye, tenemos que entrenar a esta gente, no podemos poner entrenadores en Centroamérica porque no podemos destacar gente allá y no tenemos cómo mandarlos de viaje porque nuestro presupuesto no da para que la gente esté viajando desde alguna operación de ustedes, bien sea México, Colombia, Panamá o Perú, vayan a, a las operaciones que tenemos en Centroamérica. Así que pues ahí está el desafío, tenemos que entrenar a esta gente en ventas, en cursos y seguimiento, pero no podemos ir hasta allá. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos una academia donde hicimos una malla curricular en la cual dividíamos el entrenamiento en dos formas virtuales. Una, se les mandaba ciertos PDFs interactivos, infografías para que ellos tuvieran conocimiento y se hacían sesiones por medios virtuales, ¿ok? Tal cual como estamos haciendo ahora, ¿ya? Y se les medía el nivel de conocimiento. Cuando estos vendedores iban a hacer sus procesos de ventas, eh, lo que hacíamos nosotros era acompañarlos por otros medios virtuales y otras herramientas en sus procesos de venta y finalizadas las sesiones les dábamos un feedback de cómo los habíamos visto, cómo los habíamos escuchado en todo caso. La pregunta que muchos de ustedes pueden estar teniendo en estos momentos, ¿cuál es la efectividad de eso? Bueno, pues hicimos dos mediciones. Una, cómo habían crecido en ventas versus el año anterior. Resultado, 20% más de lo que habían vendido el año anterior. Lo cual puede explicarse de muchas cosas, pero cuando hicimos la correlación de cómo los comportamientos que les habíamos enseñado nosotros y habíamos dado feedback impactaban en la venta, nuestra correlación era cerca de 0.8. Para los que no estén muy familiarizados con este número, una correlación perfecta es de 1. Entonces, después de 6 meses de trabajo, la correlación de los comportamientos que estábamos enseñando era muy cercana a la venta. Así que fue muy valioso y lo interesante de este caso es que si se dan cuenta, no hay ni un solo e-learning. No hay ni un solo e-learning. Todo se dio a través de medios que no son cursos, ni rapid learnings, ni micro learnings, nada, de otros medios virtuales. Tengo una pregunta acá, probablemente se me pare el video un segundito, pero déjenme leer las preguntas que tengo. Ok, aquí me está haciendo una pregunta muy interesante. Me dicen que qué tipos de habilidades se pueden desarrollar por medios virtuales. Mira, la pregunta es muy valiosa y la respuesta es que hemos encontrado que todo se puede desarrollar. Eh, Hay veces tenemos miedo de pensar que el entrenamiento virtual es una herramienta exclusivamente para temas técnicos. Y como te contaba en el caso anterior, hemos encontrado que para habilidades de ventas funciona muy bien. Pero vuelvo y digo, cuando hablamos de entrenamiento virtual, y invoco a esto, no estamos hablando de e-learning, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de usar la virtualidad, y esto le hace Teams, Zoom, WhatsApp, Skype, streamings, canales de YouTube en vivo, estoy hablando por algunas de hacer estos temas presenciales, pues tienes Moodle, Blackboard, infinidad de herramientas que nos permiten hoy entrenar habilidades también. Entonces, eso nos da muchísimo espacio de poder trabajar desde ese lugar. A ver, aquí me está haciendo otra pregunta. ¿Cómo hacer seguimiento virtual en un proceso que siempre se ha hecho presencial e implica mucha corrección inmediata en la práctica? Listo. Jessica me hace una pregunta de cómo hacer seguimiento virtual. Mira, es extraño, porque cuando la gente está acostumbrada a que le hagamos el seguimiento presencial, cambiárselo a virtual, como cualquier proceso, genera impacto. Pero hoy en día, te doy un ejemplo sencillo, hacer un seguimiento.
por una videollamada de WhatsApp, te funciona. Te funciona. Porque estás ahí, estás viendo, estás conectada. La gente al principio le parece extraño. Pero y cuando te hablo al principio, mira, el caso este que te contaba, son los 2 primeros minutos, ¿ah? Porque después la gente sigue haciendo su trabajo y se le olvida que estás ahí haciéndolo por medios virtuales. Entonces, eso es. Que sí, te recomiendo muchísimo, es que tengan cómo registrar la información exacta y fiel y que siempre se le dé feedback después a la gente. Si hacemos feedback, si hacemos seguimiento y no le damos feedback a la gente, eh, el, la sensación de resentimiento sobre el entrenamiento es muy alta. Entonces, eso va a ser bien clave porque ellos no están teniendo el contacto, y voy a decirlo así, el feedback. Cuando estás cara a cara, estás dando un feedback corporal, estás dando un feedback de tu gestualización, entonces, gesticulación, perdón. Entonces, cuando estamos haciéndolo virtualmente, ese feedback no está. Entonces, va a ser muy clave que les puedas dar feedback. Porfa, contéstame si te respondí la pregunta, por favor. Si la pregunta quedó respondida. Entonces, eso es un poco lo que tenemos. De hecho, y mientras llegan otras preguntas, que los incentivo a que me escriban preguntas, dudas, algo que quieran saber que les pueda compartir. Encantado, de verdad que lo que más me gusta es poderles responder preguntas. Se los he dicho varias veces, porque me gusta mucho poder interactuar con los que están oyéndonos. Nosotros con Coca-Cola hicimos un trabajo muy interesante. Ellos hicieron una encuesta con su gente después de que recibieron muchos ataques a través de las redes sociales, que Coca-Cola era mala, que no servía, que no era buena, que le quitaba el óxido a los tornillos, etc. O sea, muchas cosas de estas. Y ellos empiezan a preguntarle a su gente cuántos de ellos consideran que ser embajadores de marca y defender la marca y argumentar por qué la marca funciona de cierta forma, era parte de su rol. Y menos del 20% consideraba que parte de su rol era ser embajador de marca. Y menos del 10% sentía que tenía los argumentos para defender la compañía. Y en ese contexto nos buscan a nosotros para que les ayudemos a entender qué se puede hacer y qué podíamos hacer como proceso de entrenamiento con la gente. Y la verdad fue súper interesante porque lo que creamos fue un entrenamiento donde hicimos una plataforma muy robusta, donde colgamos una cantidad de cursos donde ellos pudieran ir aprendiendo sobre qué hacía Coca-Cola, cómo era Coca-Cola, donde pudieran, por ejemplo, lo que les contaba ahorita, los tornillos, ver si eso era un mito o era una realidad y pudieran argumentarlo de una forma distinta. Y fue muy, muy interesante porque, para no hacerles un cuento largo, pero a través de los entrenamientos virtuales, donde hicimos algunas cosas presenciales, donde se creó un tema de gamificación interesantísimo, porque los mejores embajadores, cuando se les preguntó qué cosas querían obtener o qué premios consideraban del programa de embajadores de marca, fue muy lindo porque ni siquiera ninguno contestó, oye, yo quiero un iPad, o quiero un computador, o quiero nada. Querían tener cercanía con los directivos de la compañía. Entonces creamos los incentivos cerca de esto, ¿no? De lograr que la gente se sintiera cerca de los directivos y pudiera hablar con ellos. Y por este medio virtual de irlos entrenando, dándoles información, haciendo actividades de aplicación, hacíamos cosas que ellos fueran a sus casas, tomaran fotos de lo que habían aprendido, enseñándoselo a su gente, en fin, todo este proceso. Cuando hicimos la última medición de cuántos sentían que parte de su rol y su trabajo era ser embajador de marca, tuvimos el 99% de gente que decía, ese es parte de mi trabajo. Hoy parte de mi trabajo es ser embajador de marca y me siento seguro y con los argumentos para poder decir qué es Coca-Cola. Entonces, esto se ha vuelto un caso de éxito, de hecho documentado ya en una universidad en Estados Unidos, por el éxito que genera el entrenamiento virtual. Entonces,
volvemos a que se pueden enseñar muchas cosas. No solo es un entrenamiento netamente técnico. Permítanme que creo que tengo otra pregunta acá. Listo. Ok. Perfecto. Bueno, ese es el contexto de lo que queríamos compartirles. Eh, la verdad que aquí el cielo, como coloquialmente se dice, el cielo es el límite, podemos hacer muchísimas cosas en cuanto a entrenamiento virtual. Mm, y hoy, en esta coyuntura, y con esto quería cerrarles, se está esperando muchísimo de los líderes. Y si usted está conectado acá es porque algo de posición de liderazgo tiene. Y muchos de los que estamos hoy liderando no tenemos claridad de qué va a pasar en el futuro. Y estamos tratando de entender qué va a pasar en el futuro, cómo reinventarnos, en fin. Y queremos esto de ser líderes buenos, de estar cerca de nuestra gente. Y lo que nos están pidiendo las organizaciones y lo que nos están pidiendo nuestros equipos no solo es el positivismo desenfrenado, alejado de la realidad. Lo que nos están pidiendo es conversar y prepararlos para el futuro. Y ahí es donde esto que les estamos contando hace mucho sentido. Y es preparar a nuestra gente para lo que se viene. Prepararlos a nuestra gente para que puedan pensar distinto, puedan elaborar distinto, puedan crear nuevas rutas en su cabeza de conocimiento. Y ahí está nuestro desafío como líderes, es eso. Disculpenme un segundo porque tengo otra pregunta. Perfecto. Bueno, aquí me pide alguien que voy a responder esta pregunta en vivo. Perfecto. Listo. Ok, aquí me preguntaba una persona y ya voy a volver otra vez al cierre. Me preguntaba sobre gamificación. A ver, gamificación es un concepto, de hecho no es complejo. Jessica, vuelve y me pregunta lo de gamificación. No es un concepto extraño, porque de hecho cuando hablamos de gamificación estamos hablando de darle un tema, y viene de su palabra en inglés de game, darle un concepto de juego a la ruta y a la malla curricular que tenemos. Entonces lo que se busca es que cada actividad que hagamos en el entrenamiento virtual tenga un puntaje. ¿Ok? Y esté centrado en que la gente vaya elaborando esto como un juego. Entonces, cada vez que va logrando algo, va obteniendo puntos. Y esos puntos le van a hacer que gane algo. ¿Gane qué? Mire, aquí ustedes pueden inventarse lo que quieran. Desde compañías que dan premios muy untuosos hasta días gratis, días de vacaciones, merchandising de la compañía, cualquier cosa. Pero lo que busca la gamificación en su centro es que esto se interprete como un juego donde gano puntos y estos puntos me dan un beneficio de algo. Ese es el punto. ¿Mm? Como cualquier videojuego, si quieren verlo de esa forma, donde vas ganando puntos a medida que vas haciendo ciertas tareas. ¿Para qué se crea la gamificación? Y su fondo y su trasfondo como propósito es para que la gente genere engagement. Ese es el punto. Y es que yo pueda ver que mi progreso me genera puntos y yo voy a tener un beneficio al final. Ese es el trasfondo. Que se los decía al principio, si nosotros no creamos un sistema de gamificación, es difícil que la gente se conecte al proceso de entrenamiento. ¿Mm? Porque, de vuelta, generación espontánea no se da. ¿Sí? Y si me permiten, esto no es virtual, pero eh, no vamos fácilmente al gimnasio sabiendo que es bueno para nosotros. Muchas veces, si me invitan al entrenamiento de seguridad y salud en el trabajo, es mucho más difícil. ¿Ok? Eh, así que por ahí va. Permítame que tengo otro comentario que quisiera leerlo. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por el comentario que me hace. Sí, yo creo que voy a volverme otra vez a esto de los líderes. Tenemos que estar cercanos a
a la gente para que estén preparados para lo que se viene. Y esto no se va a dar solo. Eh, Tenemos que ayudarlos. Nosotros como líderes tenemos que darles información, darles alternativas, abrirles la mente. Mm, y pasa por ahí. Yo quería cerrarles este entrenamiento sin antes de cerrar, agradecerles muchísimo por haberse vuelto a conectar, a pesar de los problemas que tuvimos de transmisión, verlos conectados, la verdad lo encuentro como un lujo. A ver, tengo otra pregunta más, discúlpenme un segundo. Bueno, Sofía me hace una pregunta muy interesante desde el punto de vista de los proveedores de ofertas de capacitación. ¿Qué ideas tienes para diferenciarnos en un mercado en el que hoy están haciendo programas gratuitos? Es una pregunta interesantísima, porque hoy tienes plataformas, y siempre la menciono, que es una plataforma como edX, donde te dan cursos de MIT, de Harvard, de Kellogg, y cuando pensamos en nosotros como proveedores, decimos, oye, pero ¿y cómo hago yo para competir con las universidades más importantes y hacen programas de entrenamiento virtual, las universidades más grandes del mundo? Es muy difícil competir con ellos. Entonces, yo creo que donde tenemos que hacer nosotros un esfuerzo es en la creación de comunidades de aprendizaje. ¿Okay? ¿A qué me refiero con comunidades de aprendizaje? Si, por ejemplo, yo trabajo en comunicación interna y mi expertise es comunicación, pues crear temas virtuales que permitan la generación de comunidades. Y eso no lo digo solamente yo, ojalá. Cuando ustedes oyen gente como Brené Brown, oyen a gente como Simon Sinek, que están muy cercanos a ser, voy a llamarlos así, eh, guías hoy del mundo organizacional, están hablando de esto. Y es que la gente quiere estar en nichos. Por eso una iniciativa como el Consejo Empresarial Colombiano, cuando abre sus comités, la gente quiere estar en ese nicho. Entonces, ahí hay una valía muy, 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 muy grande mm, de crear estas comunidades. Así que a Sofía la pregunta es aprovechar la creación de comunidades. La gente quiere estar en comunidades donde su expertise tenga eco y además que yo pueda ir a un especialista. ¿Listo? Plataformas como Udemy, edX, Skillshare, etc., que son muchas gratuitas, pues no están en comunidad. Es una cosa abierta donde cualquiera puede educarse. Lo que tenemos que lograr es generar nichos. Tengo otra pregunta más. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, siendo las 10:04, les agradezco muchísimo. Y quería cerrarles con esta frase. Alvin Toffler, que es uno de los tipos que más ha trabajado en educación, decía que para el siglo XXI los analfabetas no van a ser los que no sepan leer y escribir, van a ser los que no sepan eh, desaprender y reaprender cosas nuevas. Y creo que hoy estamos en ese momento. Y más en un momento como el COVID-19, lo que nos está llevando esta pandemia es a replantearnos, a desaprender, a desafiarnos, y pensar que la perspectiva que tengamos de esto es todo. Muchos de ustedes pueden haber visto una película como La vida es bella, donde nos muestra que la perspectiva lo es todo. Y si de esta pandemia que estamos viviendo tenemos una perspectiva eh, terrorista, asustadora, de miedo, pues así la vamos a vivir. Pero si la vemos desde una bendita pandemia que nos permite ver cosas nuevas, diferentes, y a pesar de lo dolorosa que puede ser, sin alejarnos de la realidad y de lo difícil que está siendo, y lo duro que puede ser, y lo duro que va a ser salir de ella, pero lo vemos como una cosa súper positiva, que nos va a llevar a un lugar de mejor bienestar para todos, pues es la perspectiva que vamos a tener. Así que los invito a eso. Les agradezco muchísimo a todos por haber estado. De verdad, a pesar de las dificultades, les agradezco un montón de estar acá. Espero verlos en otras oportunidades. Un abrazo muy grande a todos. Voy a ver que tengo una pregunta más. No, ya está.
Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo y la dedicación que han tenido con nosotros en esto. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos en otras oportunidades. Muchísimas, muchísimas gracias. Adiós a todos y bueno, espero verlos en otra oportunidad. Adiós.